Usualmente, en el ámbito de la salud, es común escuchar hablar de consentimiento informado. Pero, ¿qué es consentimiento informado? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se clasifica? ¿Qué debe contener un consentimiento informado? Estos y otros asuntos te los explicaré en este video. Hola, mi nombre es José Manuel Flores Ramos, soy abogado con especialización en Derecho Médico y además soy profesional de la salud. Brindo mis servicios a todo Colombia con el equipo de Tu Jurista en Salud. En este video te hablaré acerca del consentimiento informado. Comencemos por decir qué no es consentimiento informado. Consentimiento informado no es una firma en un papel. Consentimiento informado no es un formato estandarizado. Consentimiento informado no es un trámite en cabeza del personal administrativo. El consentimiento informado encierra un conjunto de acciones que, por un lado, contienen un deber profesional y por otro, un derecho fundamental de las personas. En este caso, los pacientes. Este derecho fundamental es el libre desarrollo de la personalidad, cuyo núcleo esencial es la autonomía. En últimas, como cualquier otro derecho fundamental, lo que se busca es la satisfacción de la dignidad humana. En el contexto médico-sanitario, este acto alberga, por un lado, las acciones del profesional de la salud para dotar de información al paciente y a su familia, toda la información que estos necesiten, en particular el paciente, para la toma de decisiones de su condición en salud y su cuerpo. A la vez, este acto contiene las respuestas y decisiones sobre las intervenciones que, con base a la información recibida, el paciente adopte. La resolución 3100 del 25 de noviembre de 2019, es decir, la habilitación en salud, describe el consentimiento informado como la aceptación libre, voluntaria y consciente de un paciente o usuario, manifestada en el pleno uso de sus facultades después de recibir la información adecuada, para que tenga lugar ese acto asistencial. Para efectos, en el estándar de historia clínica, el consentimiento informado es el documento que se produce luego de la aceptación de las condiciones anteriormente descritas. En caso que el paciente no cuente con las facultades plenas, la aceptación del acto médico la hará el familiar, allegado o representante que sea responsable del paciente. Dentro de las características del consentimiento informado encontramos las siguientes. El consentimiento informado debe ser previo al acto asistencial, es decir, antes de esa intervención o antes de ese procedimiento. El consentimiento informado debe ser libre, es decir, no coaccionado. Esa palabra coacción significa utilizar la fuerza para que alguien te diga que sí. El consentimiento informado debe ser informado, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque esa información tiene que ser suficiente y oportuna. Y esa información debe ser entendida por la persona que recibiría, en este caso, la atención. Otra característica es que el consentimiento informado debe ser cualificado. Es decir, según el acto asistencial, procedimiento o intervención, se brinda información sobre este y debe haber un cumplimiento de determinadas formalidades. Algunos teóricos sobre el tema realizan una clasificación de este acto, consentimiento informado, y esta puede ser según las formalidades en verbal o escrito, o según el mecanismo o momento de manifestación de la voluntad, en actual y previo. Existe también el consentimiento sustituto, que es la manifestación de la voluntad de un tercero por el paciente, cuando éste es, por ejemplo, incapaz. Respecto a qué debe contener el consentimiento informado, pues básicamente se utilizan las WH, es decir, las WH en inglés, es decir, qué se va a hacer, por qué se va a hacer, dónde se va a hacer, cuándo se va a hacer, qué riesgos implica llevar a cabo ese acto, qué alternativas existen a lo que se propone, qué pasaría si no se realiza ese acto asistencial. Entonces, básicamente, una de las competencias que se debe poner en práctica el profesional de la salud es precisamente esa competencia de la comunicación efectiva para dar cumplimiento a esos requisitos que te mencioné que debe contener el consentimiento informado. Si eres parte de una clínica o un hospital, o si eres un profesional de la salud y quieres que te ayudemos
a diseñar o construir ese consentimiento informado y que cumpla todos los requisitos, contrata entonces nuestros servicios. Estaremos muy complacidos en poderte ayudar. Si eres un paciente y sientes que te vulneraron el derecho a la información en el consentimiento informado, también te podemos asesorar en tu situación. Ahora bien, cuando el paciente se encuentra en estado de inconsciencia, cuando es menor de edad o cuando tiene alteración del estado mental, el consentimiento informado tiene una variación. En un próximo video haremos hincapié o haremos referencia a esas situaciones excepcionales, puesto que esto es un tema que también tiene que ver con el concepto que se maneja en la ciencia jurídica o en el derecho, que conocemos como la capacidad. Existe mucha jurisprudencia referente a este tema, al consentimiento informado. Esa palabra jurisprudencia pues hace referencia a las decisiones o sentencias que emiten los tribunales, como la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado o la Corte Constitucional. En materia del consentimiento informado te comparto la siguiente jurisprudencia. La sentencia C-182 del 2016, proferida por la Corte Constitucional, donde se declara exequible, es decir, se declara constitucional el artículo 6 de la ley 1412 o 1412 de 2010. Y esta ley es por medio de la cual se autoriza la realización de forma gratuita y se promueve la ligadura de conductos deferentes o vasectomía y la ligadura de trompas de falopio como formas para fomentar la paternidad y maternidad responsable. En esta sentencia se describe, por ejemplo, el grado de cualificación del consentimiento informado, el nivel de adecuación y entre otros asuntos se tocan en esa sentencia. Para concluir, pues en este video de Tu Jurista en Salud, te compartimos las definiciones de consentimiento informado, cuáles eran sus características, cómo se clasifica el consentimiento informado, qué requisitos mínimos debe contener el consentimiento informado y además te compartimos una sentencia de la Corte Constitucional. Si quieres conocer nuestros servicios para clínicas, hospitales, EPS, firmas jurídicas, instituciones educativas o profesionales de la salud, o si eres un paciente que requiere alguna asesoría relacionada con atención en salud, e inclusive si eres un abogado o un jurista con un asunto de responsabilidad médica y estás lógicamente en cualquier parte de Colombia, te podemos ayudar. Si te gustó este contenido, pues dale me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal y visitar nuestra página web, que está en la descripción de este video. No olvides que nuestro eslogan es para la eficiencia en el servicio y la garantía del derecho a la salud.
Oye, y ahora que tocas este tema, esto es algo central que ha ocupado a muchos tribunales alrededor del mundo, también a nuestra Suprema Corte, y que está regulado en la Ley General de Salud, en normas oficiales mexicanas, el consentimiento informado. Porque naturalmente cuando uno acude ante un profesional de la medicina, cuando uno pues tiene que practicarse, incluso imaginemos en el peor caso, pues una cirugía, hay un ámbito de incertidumbre. Es decir, pues si tú no eres médico, no sabes exactamente qué te van a hacer, cuál va a ser el proceso de recuperación, cuál es el porcentaje de riesgo o de incluso de fallecimiento, porque también hay un porcentaje de posibilidades de que no la libres en una atención quirúrgica, por ejemplo. Entonces, ¿qué papel juega? Bueno, primero, ¿qué es? Y luego, ¿qué papel juega en todo esto que estamos hablando de la malpraxis médica? El consentimiento informado que mencionabas, eso. Bueno, mira, en términos muy generales, sin el propósito de abondar tanto, pues el consentimiento informado consiste en la obligación que tiene el médico de hacerle saber al paciente los procedimientos, bueno, primero el padecimiento, los procedimientos y la posibilidad de resultados respecto de la enfermedad o la iatrogenia que está presentando. Esto significa que, bueno, pues tendrá la obligación el médico de explicarle, dice la Ley General de Salud, detalladamente cuál es el padecimiento que tiene, pero además también la Ley General de Salud establece que con un lenguaje apropiado. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los médicos es muy técnico, ¿no? Entonces, pues no todos entendemos lo que dice. Entonces, explicarle lo más detalladamente posible con un lenguaje que resulte de fácil comprensión de qué se trata el padecimiento, cuál es el procedimiento que le van a llevar a cabo, y cuál es la posibilidad de obtener un resultado exitoso o no. Ojo, porque no en todos los casos se puede dar un consentimiento informado porque simplemente es imposible realizarlo y es cuando entra el médico con toda su responsabilidad a poner todo su conocimiento. Me refiero, por ejemplo, a que el consentimiento informado está pensado en una cirugía programada, donde el paciente pues sabe que tiene y hay posibilidades de que mañana pasado, dentro de un mes, etcétera, se pueda dar la intervención, la invasión, como dicen los médicos, al cuerpo. Y bueno, pues el médico le informa y le dice. Pero también hay otros casos en donde son de extrema urgencia. El paciente llegó accidentado, traumatizado, etcétera, y el médico pues tiene que actuar inmediatamente y en lo último que piensa pues es en el consentimiento informado. Entonces, en esos aspectos entra ese bagaje de conocimientos y de normatividad que el médico debe de conocer como profesional que es para poder combinar tanto su conocimiento profesional y científico como el cumplimiento de las normas para que no se salga de ellas. Oye, cuando señalabas que este consentimiento informado se debe dar en términos de lo que la propia Ley General de Salud establece, evidentemente, se debe dar de manera detallada. Me acordé de una sentencia de nuestra Suprema Corte en la cual le reprochan en un juicio de responsabilidad, yo creo que responsabilidad patrimonial o administrativa, porque era contra el ISSSTE, le reprochan que en un hospital del ISSSTE se recabó el consentimiento juntando a varios pacientes, eran 30 pacientes que tenían una dolencia muy, muy parecida y se les dio una plática, una especie de conferencia. Entonces imagínate que se juntan en una sala del ISSSTE. A ver, vénganse todos los que tienen aquí, creo que era un tema de incluso de nervio ciático o una operación de cadera, etcétera. Entonces, vénganse aquí todos los que anden mal de la cadera, que están en este hospital, les vamos a dar una plática y con eso vamos a recabar el consentimiento informado. La Corte en la sentencia dice, eso no es. O sea, ahí no se está cumpliendo porque, como tú muy bien lo dijiste, entonces,
Eso no es detallado. Detallado tiene que ser apropiado para cada caso, ¿no? Para cada persona, porque cada dolencia es diferente. Cada paciente tiene una situación distinta, ¿no? Claro, pero además fíjate que pues es muy arriesgado, a veces es comprensible por la circunstancia que viven los centros de salud que prestan servicios de salud en nuestro país, dadas todas las carencias que ya sabemos que tienen, pero pues el cumplimiento de la norma no autoriza que se hagan este tipo de situaciones, porque incluso las condiciones, como tú bien lo señalas, las condiciones físicas de cada paciente son diferentes. La Ley General de Salud incluso reconoce en los principios que maneja que ante un mismo tratamiento, la respuesta del paciente puede ser diferente. Entonces, cuando se da el consentimiento informado, cuando se obtiene del paciente, es porque el médico ya ha valorado todas las circunstancias especiales, específicas de ese paciente en particular, que es que cuánto pesa, que si es diabético, que si tiene padecimientos, y eso pues no lo puedes generalizar, tienes que hacerlo de manera específica para cada uno. Pero fíjate, sucede que luego se dan este tipo de actos y hay alguno u otro paciente que sí se atreve a reclamar, pero no al médico, sino al ISSSTE o al Estado. ¿Por qué? Pues porque al Estado no le dio la atención que la propia ley señala y muchas veces el Estado se ve obligado a indemnizar a estos pacientes con cantidades millonarias y creo yo que al Estado le saldría más barato cumplir con la ley que no cumplirla por todas estas circunstancias que se dan. Pero bueno. Sin duda, bueno, le saldría más barato económicamente, incluso, digamos, casi éticamente, ¿no? Porque pues la vida y la salud son algo muy valioso. Ahora, nada más para cerrar este mismo punto y con esto pasamos a otro tema, pero a ver, se recaba el consentimiento, pensemos en un caso, se recaba el consentimiento informado con todas las especificidades, con todos los requisitos que fija la normatividad aplicable, el paciente entiende lo que le van a hacer, asume el riesgo que existe en todo procedimiento médico, etcétera, pero eso no quiere necesariamente significar, y esa sería la pregunta, César, eso no implica que ya el médico no sea sujeto de responsabilidad por malpraxis, ¿no? O sea, el consentimiento informado es un elemento que debe darse, pero no excluyente de la malpraxis. Sí, claro, es la información del paciente sobre el padecimiento y el tratamiento que que van a llevar a cabo los médicos. Pero cuando ese procedimiento se desarrolla, cuando ese tratamiento se desarrolla, ahí puede venir el error, ahí puede venir la malpraxis, la negligencia, incluso, fíjate Miguel, lo que hemos visto en algunos casos en donde ha habido error de diagnóstico, que ya la Corte nos ha dicho en una jurisprudencia cómo se especifica el error de diagnóstico, y hay consentimiento informado. Entonces, este ejemplo nos permite saber que el hecho de que haya un consentimiento informado no quiere decir que se excluya del error de diagnóstico. Es decir, con un diagnóstico erróneo le están informando, les están obteniendo un consentimiento informado del paciente. Son cuestiones que sí pueden permitir tener la responsabilidad del médico aun cuando exista consentimiento informado. Oye,